Hoy en Frontal Rojo cambiamos de aires y dejamos Mendizorroza o Mestalla y nos vamos al sur de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Hugo Alcaraz, persona que ha seguido bastante de cerca el Getafe, y es una ocasión para que nos explique la situación actual que se vive en el Coliseum, la actualidad azulona, y sobre todo es un placer tenerte aquí. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues nada, muy bien, contento de pasarme aquí a hablar un ratito de fútbol con vosotros. Nada, pues antes de todo, antes de comenzar con el Getafe, promocionate un poco, qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus proyectos. Bueno, yo soy periodista, evidentemente de formación y de vocación. Nada, actualmente trabajo como redactor en Telemadrid. Es verdad que ahora hasta el 31 de agosto que termino. Y bueno, luego también tengo varios proyectos. Tengo mi propio canal de TikTok, que es UAG 2001, que ya aprovecho para que me sigáis, que hablamos bien. Analizo siempre, generalmente, todos los equipos de la liga. Tengo también un canal de Twitch con otro compañero que se llama Doble Pivote 2 y bueno, luego colaboro con muchos medios así, un poquito más esos de Twitch, también con el 11 Ideal, bueno, uno del Español, que es la actualidad que suelo seguir. Bueno, digamos que más allá de trabajar en la tele como oficio, que es el que me da de comer, por así decirlo, tengo también en diversos medios más de estos digitales. Pues sí, venías aquí para hablar de la actualidad, sobre todo del Getafe. Vamos a ponerles así. El Getafe es un club carismático, con una identidad muy marcada por Bordalás y una intensidad con un orden muy defensivo y muy competitivo. Es un equipo con contrastes, con pocos recursos, pero siempre molesto para los grandes. O sea, quiero decir, es un equipo que molesta mucho a los grandes, que ha habido varias críticas, pero también porque es un equipo muy defensivo y que juega un fútbol muy diferente al que juegan el resto de equipos de España, por así decirlo. Sí, a ver, evidentemente es un equipo que a mí me gusta decir es identitario. Es decir, se ha forjado en el propio carácter, sobre todo de José Bordalás, y luego hay que entender también la situación geográfica para entender qué es el Getafe Club de Fútbol. Es un club que convive con Real Madrid, con Atlético de Madrid e incluso en masa social por debajo del Rayo Vallecano. Entonces creo que eso le da una identidad que les hace ser como esos supervivientes, por así decirlo, ¿vale? Los que quedan. Es decir, el que es del Getafe siente mucho al Getafe sobre todo y creo que por eso José Bordalás ha sabido encajar también en el conjunto azulón porque, pues lo que lo he comentado, le ha dado una identidad, le ha enseñado una forma de competir y ese lema que se hace mucho como meme del fútbol papá y demás, el cántico que se hace en Getafe, de a Getafe se viene a mamar, ese tipo de cosas, son una gran realidad porque ellos han conseguido que de ese desprecio que generalmente han tenido de todo el fútbol español en muchas ocasiones, pues es su principal manera para hacerse fuerte y para competir contra cualquiera. El Eurogetafe, aquí algunos se acordarán. Y te voy a preguntar yo, ¿cómo ves el estado actual, por ejemplo, del Getafe y la mano de Bordalás? Que, bueno, que afronta otro nuevo proyecto como cada año, por así decirlo, y que la situación con Ángel Torres ahora mismo, ahora profundizaremos, parecía que se iba a quedar tal o que se iba a ir, al final se ha acabado quedando y en la jornada 1 ha hecho historia contra uno de los mejores equipos de la liga como es el Celta. Sí, a ver, lo primero que hay que entender para hablar de por qué se queda José Bordalás, y esto creo que aquí sí que hay que separar el sentimiento de lo que es el plano más deportivo, es por lo económico, ¿vale? José Bordalás tiene un contrato en Getafe estratosférico, o sea, gana muchísimo dinero en Getafe y creo que ese es el principal motivo por el que José Bordalás nunca termina de dar el paso, más allá de que luego él está contentísimo aquí, se siente muy cómodo, es su casa, siente que es su club, pero creo que es importante hablar también del factor económico porque por eso pues no se ha concretado otro tipo de operaciones. Luego, porque creo que José Bordalás es santo y seña. Entonces, eso luego a la hora de confeccionar un gran equipo, a la hora de confeccionar un grupo de jugadores que vayan fieles a su idea, es muchísimo más sencillo. Entonces, creo que eso es importante entenderlo. Y luego, si nos centramos ya en lo que es la materia deportiva, al final es un entrenador que simplifica todo, que con muy poquito te genera mucho, que necesita pocas cosas para dar un grandísimo nivel y sobre todo que convence al futbolista y convence al vestuario. Y creo que eso es algo importantísimo. No es casualidad cuando vemos a que el Getafe cambia 6, 7, 5, 8 jugadores, por ejemplo, por temporada, incluso 4 o 5 nombres dentro del 11 ideal, pero luego los ves competir y compiten como si llevasen 10 años en Getafe. Y creo que eso habla muy bien del tipo de entrenador que es el alicantino y de por qué seguramente sea uno de los grandes técnicos que ha tenido el fútbol español en el último lustro. Es que es una auténtica barbaridad. Y ahora vamos un poquito al mercado de fichajes, a las altas y bajas. El problema que hemos visto hace nada con las inscripciones, las famosas inscripciones de la liga, que al final, pues bueno, han tenido que vender a última hora, llega un primer partido,
contra el Celta solo 13 jugadores con ficha profesional en el equipo y vuelven a hacer historia. O sea, es que lo de este equipo no tiene ningún tipo de sentido, no tiene lógica y explicación. Pero vamos al mercado de fichaje. Bueno, comenzamos con las altas destacadas que tiene este Getafe de Bordalás, del conjunto azulón. Tenemos a Juanmi, que tiene bastante experiencia en ataque. Viene Da Vinci, 17 años, una apuesta de futuro desde el Recreativo de Huelva, que de hecho es curioso porque es un equipo que recién ha ascendido de nuevo a Segunda Ref. O sea que es bastante curioso este fichaje. Después, bueno, viene el central del Alavés para reforzar la defensa, que es Afkar. Bueno, viene que venía antes del Alavés, hizo muy buena temporada con el Alavés. Y después viene, bueno, por ejemplo, ya nos pasamos de la segunda división, que sí tenemos perfiles como Sancris, Javi Muñoz o Neyou, que la verdad que no son malos fichajes. Viene Kiko Feremía, veterano, un Kiko Feremía que yo creo que Bordalás lo vuelva a ver después de aquella etapa en el Rico Pérez, que le hizo debutar con aquel famoso ataque de ansiedad, ¿no? Muchos lo recordaréis, los que sigan más el fútbol. Se va a encontrar con Kiko Feremía y después en cesiones interesantes, Adrián Liso del Zaragoza y Mario Martín de un Real Madrid Castilla que no viene nada mal. Yo creo que incluso ha tenido rodaje con alguna cosilla así en el Real Madrid, ya sea Copa y tal. O sea que me parecen muy buenos fichajes de nuevo para un Getafe que yo no sé a lo que va a optar, lo hablaremos después, pero ¿qué opinas de este fichaje? Y sí que es lo que ves tú que son los más controversiales aquí. Sí. A ver, voy a matizarte un par de cositas de los fichajes. A ver, Juanmi ya estuvo el año pasado y lo fichan por la opción de compra obligatoria, es decir, si el Getafe se mantenía, tenía opción de compra obligatoria. El caso de Iván Neyou estuvo este año en Primera División, en el Club Deportivo Leganés, descendió, pero hizo gran temporada, lo quería Valencia, Español, y evidentemente es un jugador muy interesante que viene de firmar un buen año en Primera pese al descenso del Club Deportivo Leganés. Luego Mario Martín también estuvo en Primera el año pasado, jugó la temporada entera en el Valladolid que le costó bastante, y bueno, que fue un auténtico desastre, pero quizá es un jugador interesante que ya en la primera jornada a mí personalmente me ha gustado mucho. Luego está el caso de Sancris, que es un jugador que viene de firmar una temporada sensacional en el Burgos, creo que no sé si son cerca de 8 goles, 11 asistencias en segunda división, pero bueno, un extremo con profundidad para ganar línea de fondo, que tiene gran capacidad para encarar en el 1 contra 1 y sacar el centro. Es un jugador que llega en etapa de madurez, es cierto que es debutante en la primera división, pero es un fichaje interesantísimo para este Getafe de José Bordalás. A mí, personalmente, el que más me gusta es Abdelakar. Creo que es el central de mayor nivel que podía fichar el Getafe en este mercado de austeridad que tiene que estar llevando a cabo. Es un jugador que acaba contrato año 1999, es decir, 26 años, que viene de firmar grandes cursos en el Deportivo Alavés y que creo que ha tardado demasiado en decidir dónde iba a ir o dónde no, porque principalmente yo sé que estaba pidiendo muchísimo dinero, salarialmente creo que estaba pidiendo muchísimo dinero y no terminaba de encontrar, yo creo que su hueco, y sin embargo creo que en Getafe, por contexto económico, que parece que lo ha encontrado, y sobre todo por rendimiento deportivo, creo que puede ser de verdad el gran fichaje para José Bordalás. Luego está el caso de Javi Muñoz, que también hizo gran curso en la Unión Deportiva Las Palmas, que finalmente se marcha a segunda división con esa segunda vuelta tan traumática, pero creo que es un jugador interesante, un jugador que se puede adaptar a distintos roles. En Gran Canaria lo vimos ser lateral derecho, lo vimos ser mediocentro, un doble pivote, jugar un poquito más en el costado derecho. Importante para Luis Carrión, importante también para Diego Martínez. Es un jugador interesantísimo que todavía no ha podido debutar por el tema de las inscripciones, pero que creo que son grandes movimientos. Luego, como tú comentabas, está el caso de Kiko Femenía, que es un lateral derecho que viene de hacer también una temporada interesante en el Villarreal, habiendo modificado mucho su rol durante toda su carrera. Lo vimos, como tú bien comentabas al principio, en Hércules, siendo un extremo algo más encarador, un poco más habilidoso, pero se fue reconvirtiendo en lateral en Inglaterra. Y luego esta última etapa en el Villarreal, siendo tercer central en esa salida de balón de 3 que hace el Villarreal de Marcelino García Toral. Creo que en líneas generales son fichajes interesantes que para mí, personalmente, creo que no elevan mucho el techo del equipo, pero sí que te elevan el suelo. El Getafe, seguramente su gran problema estaba siendo la dificultad que tenía para poderle dar algo de profundidad a la plantilla. Cada vez que fallaba alguien del 11 titular se quedaba cortísimo el equipo, y sin embargo creo que con este mercado sí que ha tocado cositas interesantes. De Adrián Liso, marcó el otro día el primer gol, es un gran delantero.
llega cedido por parte del Zaragoza, pero bueno, a mí me cuentan que es fichado prácticamente, es decir, es una cesión de estas para que no computen el fair play financiero, y que creo que va encaminada en la operación del curso pasado, cuando el Getafe deja salir a mitad de temporada a Gaby Fernández para que vaya a ser entrenador del Real Zaragoza. Como comentaba, por no enrollarme más, que soy un poco pesado, pero es lo que te digo, es un mercado complicado, entendiendo siempre lo que es el Getafe Club de Fútbol y las dificultades para poder acceder seguramente a los perfiles que tú quieres, pero dentro de eso, si no pierde a jugadores clave, como ahora vamos a comentar, no me parece un mal mercado. Me parece un mercado de bien tirando a notable bajo. O sea, ¿no opinas que lo que podía haber hecho el Getafe podía haber sido más? Yo creo que no, pero porque no estás en disposición económica de poder hacerlo. No puedes acceder a tus opciones prioritarias, no puedes retener todo el talento que quieres, no puedes invertir grandes cantidades en apuestas. Entonces, cuando ninguna de estas tres facetas corren a tu favor, pues tienes que hacer el mercado que puedes y no el que quieres. Y ese es el que creo que está haciendo el Getafe. Y después ya vamos a la baja relevante, ¿no? La famosa de Omar Alderete, que ha costado 11 millones al famoso Sunderland de la Premier League, que de momento no lo ha empezado nada mal. Y después, aparte de las ventas de Omar Alderete, voy a aprovechar para preguntarte qué opinas de las declaraciones de Ángel Torres sobre malvenderlo para inscribir a 13 jugadores en la primera jornada, porque la verdad que Alderete, pues según Ángel Torres, se podría haber sacado más rédito económico de ese fichaje. Sí, hombre, por supuesto. Para mí Omar Alderete seguramente uno de los grandes centrales que tenía la Liga el curso pasado. A mí me parece un jugador interesantísimo, que encima de todo va a ser año de Mundial y salvo sorpresa mayúscula, Paraguay estará en ese Mundial, y que creo que en ese sentido con una buena actuación se puede revalorizar. Evidentemente, por no hablar de la jerarquía dentro del vestuario, es una mala venta, porque la cláusula creo que era cerca de 20 millones y la acaba vendiendo por 11,5. O sea, es una mala venta, y creo que es un error de Ángel Torres salir a señalarlo por el mero hecho de que si Ángel Torres sale a decir que necesitan malvender a Alderete para poder inscribir, hace que ahora mismo se encuentre en la situación de que también tiene que vender otra gran ficha, ya sea Mayoral, ya sea Uche, ya sea Milla, ya sea Arambarri, cualquiera de esos cuatro, pero claro, ya estás diciéndole a todo el mercado que tienes que vender y necesitas vender. Por lo tanto, todas las ofertas que te llegan a partir de ahora están siendo de un nivel muy bajo. Por eso el Getafe no termina de vender a Uche, porque solo le están ofreciendo 11 millones, 12, 13, no termina de quitarse a Luis Milla o a Arambarri por el mismo caso. Entonces, entiendo a Ángel Torres, porque creo que es un mensaje importante que caló bastante en el aficionado medio para entender lo que, por desgracia, está siendo la Liga este mercado. Pero a nivel individual, si yo fuese aficionado del Getafe y lo tuviese que mirar de ese punto de vista, me parece un error, porque estás diciéndole al mercado de fichajes que necesitas mucho dinero, y eso solo puede tener una consecuencia, que es que te lleguen ofertas bastante por debajo del valor real de mercado de los futbolistas. Y ahora ya pasamos, seguimos con las próximas bajas relevantes, ¿no? Por ejemplo, la de Aleyal Alavés por 1 milloncito de euros, después en salida de veteranos con Monión, Bernat o Silva, y después cómo está afrontando el club. Aquí ya sí que te voy a preguntar por la salida de Uche, la dramática salida de Uche, que vemos que se hace una jornada 1 espectacular, pero claro, el Getafe le tiene que dar venta si quiere escribir a jugadores. Sí, totalmente. A ver, es una situación complicada, porque lo futbolístico trataría de retenerlo de todas las maneras posibles. O sea, lo tendría bastante claro, trataría de retenerlo porque simplifica muchas cosas. Es un jugador con una capacidad física tremenda, es un jugador que te permite estirarte cuando defiendes en ese bloque bajo que a veces le gusta a José Bordalás, aunque no suele ser lo habitual, y es una pena que el Getafe tenga que desprenderse de él, aunque a mí me consta que están haciendo todo lo posible por intentar que no sea así, pero es difícil porque, como comentaba, es un jugador que todavía tiene mucho por crecer, porque tiene unas condiciones físicas de base que le permiten ser élite absoluta en la Liga Española. Y luego creo que es un jugador técnicamente bastante mejor dotado de lo que creen la mayoría de aficionados medios que no ven el día a día del Getafe. Entonces, bueno, creo que la están gestionando con resignación, porque es verdad que están haciendo todo lo posible por mantenerlo. Como te he comentado, se habla de que puede ser Mayoral al final esa venta, de que van a intentar que sea otro jugador, pero es muy evidente que si lo pierde va a ser una trastada, porque seguramente sea el jugador que más cosas te permite hacer si eres el Getafe Club de Fútbol. Quizás no es el mejor de la plantilla, a mí me lo parecía Alderete, pero me lo parece ahora mismo Luis Milla, pero sí que es cierto que es que te hace la vida mucho más fácil, y eso es una pena que el Getafe lo tenga que perder. Y ya, la verdad es que
Hemos hablado de la situación de Uche, al final se quede, se va. Y ahora ya pasamos a tú, más que nada, a una opinión concreta. ¿Crees que el Getafe ha salido ganando en el mercado? ¿Y cómo valoras la estrategia de fichar jugadores libres en categorías inferiores del fútbol español para revalorizarlos en primera? Porque en los últimos años al Getafe le ha salido bastante bien la jugada con Uche, que venía del Socuellamos, si no me recuerdo, en tercera ref. Uche venía de Ceuta, de primera ref, sí. Del Ceuta, correcto. Sí, me parece una buena estrategia. A ver, creo que ha salido reforzado por lo que te he comentado al principio, porque creo que es un equipo que lo que sí que ha ganado es profundidad de plantilla, ¿vale? Creo que eso sí que lo ha ganado. Es un equipo que tiene más armas de las que tenía antes y ya solo por eso creo que es evidente que hay un salto adelante. En cuanto a nivel de calidad de la plantilla, no lo tengo tan claro, porque a mí la baja de Omar Alderete me parece tremenda, y eso que ya te he comentado, que a mí Abdelhakar me parece buenísimo, pero es una baja que le puede condicionar cosas, y evidentemente se acaba saliendo Luis Villa o Mayoral o Uche, creo que va a seguir perdiendo calidad. Dicho esto, me parece una estrategia interesantísima. Hemos visto el caso de Uche, pero bueno, también está el caso de Da Vinci, que lo han incorporado, año 2007 del Recreativo de Huelva, que viene de bajar a segunda red, pero que la primera sensación que dejó el otro día en Balaídos es sensacional, con esa línea de 3 que tuvo Bordalás y él siendo carrilero, dejó muy buenas sensaciones. Es un chico que, salvo una sorpresa mayúscula, le vas a sacar rédito económico porque tiene buena pinta, por lo comentado, porque tiene 18 años. Entonces es interesante. Creo que hay otros equipos de la Liga que también han apostado un poco por eso, porque creo que la primera ref tiene muchísimo nivel, y es interesante ver cómo este tipo de perfiles, pues bueno, quizá pueden dar mucho más rendimiento de lo que la gente puede llegar a pensar. No, sí, una de las opiniones en falso, yo como persona que se dedica a cubrir la primera federación, la gente dice, no, si la primera federación, si están en primera federación serán porque no llegan al nivel de primera. En primera federación hay muchísimo nivel y sorprendería a alguno. Muchas veces yo recomiendo, invito también a la gente que un día, si puede, vaya a ver a un Murcia, vaya a ver a un Hércules, vaya a ver a cualquier equipo de primera red, que se va a sorprender, porque yo lo he hecho con amigos míos que solo ven fútbol de primera y se han acabado sorprendiendo del nivel que hay en primera red. O sea que si algún día queréis, yo invito a la gente que haga primera red, porque quién sabe si estáis viendo al final futuros talentos del fútbol Roberto español. Fernández, por ejemplo, sin ir más lejos, Roberto Fernández viene de firmar un año tremendo en el Málaga, da el salto al Braga, no le va tan bien, va al Español y bueno, jugando el Europeo Sub-21 el año pasado, y el Español fichan pagando 6 millones de euros por el 50% de sus derechos. Es decir, el talento está ahí. Luego, evidentemente, hay que valorar contextos, hay que valorar también adaptabilidad a distintos perfiles y distintos roles. Evidentemente, no es tan sencillo, no todos son Uche ni todos son Roberto, pero es un mercado que por la necesidad y por la poca capacidad económica que tiene ahora mismo el fútbol español, pues que te toca quizá dominar mucho más de lo que te hubiese gustado hace 10 años. Claro, o por ejemplo, sin ir más lejos, ya casos más mediáticos, como puede ser, por ejemplo, el tema de Fermín. Voy a decir más temporada en el Linares, y al final acabó jugando en un amistoso. Alex Sancris del Getafe es compañero de Fermín en el Linares, en ese Linares famoso que está cerca de jugar playoff de ascenso. Y después, oye, pues míralo, o sea, después un famoso clásico guay, y al final los jugadores pues se acaban petando, ¿no? Al final Fermín es un magnífico jugador, que todo el mundo lo conoce, cualquiera que vea un poquito de fútbol español de la liga, de la liga. Después, seguimos con vamos con la Bordaleta, el famoso estilo de Bordalás, seño puro, 31% de posesión media, pero 21 entradas, 24 despejes por partido, defensa férrea, equipo competitivo y difícil de superar. Y Bordalás ya demostró que puede convertir jugadores en desconocidos en titulares de primera. De eso ya vamos a hablar. Y ahora ya te voy a hacer la pregunta: ¿hasta qué punto el Getafe depende de Bordalás para sostener su identidad y competir en la primera división española, la liga? Bueno, creo que de todo. Creo que para mí no se entiende al Getafe en primera división sin José Bordalás, y eso sí que lo tengo muy claro. Yo creo que si el Getafe no tuviese el magnífico entrenador que tiene, habría descendido en cualquiera de estos años, porque creo que ha jugado muchas veces con fuego y que creo que Ángel Torres planifica temporadas y planifica veranos siendo muy consciente de que tiene pues seguramente a la gallina de los huevos de oro como entrenador, porque multiplica los panes y los peces, porque exprime al máximo a jugadores que a priori no deberían tener tanto talento, y luego creo que depende también mucho de la continuidad física. Yo siempre me he mantenido, yo le doy mucho mérito a la primera vuelta del año pasado del Getafe, pero creo que al final el Getafe el curso pasado acaba la temporada donde le toca, por plantilla, porque es cierto que no tiene profundidad de plantilla, yo ahí estoy de acuerdo, pero creo que su once titular seguía siendo de muchísimo nivel, como comentábamos. Para mí, David Soria, Diego Rico, Alderete, Yené, Arambarri, Luis Milla y Borja Mayoral son jugadores que deberían estar más cerca de pelear por Europa que por una permanencia, y eso es una realidad. Luego, evidentemente, lo que sí que hace es lo que te digo, dotar de identidad a una serie de jugadores que al principio
pues nadie contaría con ellos. Sin ir más lejos, el otro día en Balaídos, los carrileros del Getafe son Ismael, que es un chico del B que viene de segunda federación y que hace un gran partido, y Da Vinci. Deberían ser jugadores que no estuviesen tan identificados con lo que es el Getafe de Bordalás, más que nada porque ni lo han mamado ni lo han podido tener. Ismael un poquito más, porque el año pasado sí que subió algunas veces al primer equipo, pero Da Vinci no. Pero en realidad es que José Bordalás es capaz de convencer hasta el más tozudo. Y eso creo que es una grandísima virtud que tiene. Por eso no se entiende el Getafe sin Bordalás y no se entiende que el Getafe lleve tantos años en primera división sin Bordalás. Por eso, como te comentaba, no es casualidad que sea un ídolo allí, es santo y seña del Getafe, es el entrenador más importante de la historia del conjunto azulón y, como comentaba, para mí es fundamental. Es para mí una cosa casi idiosincrática lo de José Bordalás y el Getafe. No se puede dividir de lo que es el Getafe como club y el Getafe de Bordalás, porque creo que es lo mismo. Y creo que cuando se vaya, como ya le pasó la otra vez el año de Quique, o están muy finos con su sustituto y hacen una gran apuesta en el mercado, o creo que sinceramente lo van a pasar mal, porque lo que ha estado haciendo José Bordalás durante estos años roza el milagro. La verdad es que lo del Getafe no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora vamos un poquito a pasar con el tema futuro y aspiraciones. Hemos hablado un poquito de la actualidad del Getafe, de cómo está el tema de Uche, el tema fichaje. Y ahora pasamos un poquito más, no diría estructura interna, pero sí un poquito más los objetivos ya que tiene el Getafe esta temporada. Un valor de marquilla aproximado de prácticamente unos 78 millones y medio de euros. Un estadio con capacidad para 10.000 personas. El objetivo, permanencia holgada y mirar de reojo Europa si todo encaja. Básicamente lo que hace Bordalás, intentar llegar a los 42-43 puntos y ya está. O sea, siempre lo ha dicho Bordalás, nunca ha emocionado a nadie. Sí es verdad que hubo un año que se metió incluso en Europa, aquel partido contra, ya, si no vamos un poco de las ramas, contra el Ajax de Ten Hag, que lo volvió loco, ¿no? Eso es un partido de esencia Bordalás, pero realmente Bordalás y su dirección deportiva apuestan por jugadores de segunda que se hacen caer en primera, eso ya lo he mirado. Y ahora te voy a preguntar, ¿dónde ves al Getafe en esta 25-26 peleando solo por salvarse o dando guerra en mitad de tabla o inclusive llegando a Europa? Porque es la gran conclusión del Getafe. No, yo creo que el objetivo tiene que ser 40 puntos y otra cosa. Creo que el Getafe no está en disposición de pelear puestos europeos. Evidentemente, el año pasado hay un momento que cuando parece que se salva holgadamente se empieza a hablar de Europa y es cuando no vuelve a ganar un partido hasta la penúltima jornada. O sea, creo que el Getafe tiene que entender muy bien dónde está su realidad. Y la realidad del Getafe a 23 de agosto de 2025 que grabamos esto es que tiene que salvarse cuanto antes. Y creo que todo lo que sea ir más allá me parece irreal. Que luego consigues 30 puntos en la jornada 26 y ya ves que lo toca, vale. Pero en principio me parece que el objetivo tiene que ser salvarse y nada más. Y después ya vamos a pasar, ¿no? Un poquito a lo que me ha comentado. ¿Te sorprendió el partido de la jornada 1 del Getafe y en Balaídos? Porque hizo un partido, vamos. Sí, a ver, me sorprendió menos que lo que le sorprendió al resto. Yo recuerdo hablarlo con un buen amigo que estábamos viendo el partido y le dije, yo creo que va a ganar el Getafe. Mira que sonaba irónico, pero yo mi sensación es que Getafe, es lo que comentaba, es que Bordalás creo que compite hasta mejor en este tipo de situaciones. Y que yo esperaba a un Getafe muy competitivo. Sí me sorprendió más la forma que no tanto el fondo. Es decir, yo esperaba un Getafe resguardándose atrás, creía que no iba a ser tan valiente como otras veces, porque esto sí que es algo impopular, que la gente no ve los partidos generalmente, y es que el Getafe presiona mucho, eso de encerrarse atrás es una auténtica milonga. El Getafe es de los equipos que más adelante planta la línea del centro del campo para saltar a presionar. No el otro día contra el Celta, por ejemplo, que sí que defendió en un bloque bajo, defendió muy juntito, cambió el sistema a 3 centrales y 2 carrileros, buscando yo creo que igualar a Claudio Giraldez en ese sentido, y evidentemente hizo que el Celta de Vigo no pudiese alcanzar los costados, que creo que es donde para mí está el gran salto de calidad del conjunto de Claudio Giraldez. Cuando esa línea de 4 del centro del campo, carrileros, llámalos como quieras, pueden conectar con los extremos, creo que ahí tiene mucha calidad. Sin embargo, el Getafe estuvo muy rápido en las ayudas, creo que como comentaba, estuvo muy bien tanto Ismael como Juan Iglesias por detrás y luego a la izquierda tanto Da Vinci como Diego Rico por detrás, estuvieron sensacionales en las ayudas y me gustó mucho también los 3 del centro del campo, que son de muchísimo nivel, pero bueno, cómo saltaron los centrocampistas de los costados a ser agresivos fuera, tanto Mario Martín como Mauro Arambarri, me parecieron sensacionales. Y luego, evidentemente, lo que hemos comentado con el tema de Uche, que le tiras una lavadora y te la baja. Es una cosa bárbara lo de ese chico, y creo que el Getafe hizo el partido que le tocaba hacer, que creo que sorprendió, evidentemente, a mí. O sea, me sorprendió el 0-2 y la fiabilidad,
pero es que yo al Getafe, contra este tipo de equipos y en este tipo de situaciones, me parece de lo más fiable que tiene el fútbol español. Y nada, ya hemos cobrado la conclusión. En resumen, lo hablado, fichajes austeros pero interesantes, estilo de Bordalás innegociable y un club prácticamente con más identidad propia, que para mí es el club con más identidad que tenemos en el fútbol español. De verdad, Hugo, que muchísimas gracias por tener aquí en Frutal Rojo y por venirte a pasar aquí a hablar del Getafe, y seguro que esta temporada seguramente volveremos a cruzarnos a mitad de temporada para ver cómo está este Getafe de José Bordalás, a ver cómo enfrenta la temporada, pues estamos jornada 1 y quedan 37 por delante, entonces veremos cómo va la temporada. ¿Quieres decir algo más así? Nada, esto, que el placer ha sido mío, evidentemente, me he disfrutado mucho, recomiendo a todos, evidentemente, que os sigan, que os vean y nada, cuando queráis hablar de fútbol, de lo que sea necesario, no tenéis más que avisarme, porque ha sido un auténtico placer pasarme por aquí con vosotros. Pues nada, pues muchas gracias. Ya saben que aprovechen si estáis comiendo, cenando o desayunando, que siempre lo hice muchas veces en los comentarios, así que nada, que aprovechen.